Hola, bienvenidos a Punto de Vista Jurídico. El día de hoy vamos a hablar del caso de Nicolás Petro y vamos a responder algunas preguntas desde el punto de vista jurídico. Antes de empezar quisiera hacer una aclaración. Para responder las preguntas que se van a plantear en este video, vamos a tener en cuenta la información que ha sido de público conocimiento. Obviamente yo no tengo alcance a la información a las conversaciones que han tenido los defensores tanto de Nicolás como de Day con la Fiscalía, ni tampoco la información que tiene la Fiscalía. Entonces, por supuesto, ellos han tomado sus decisiones jurídicas muy respetables a partir de una información que ellos sí conocen y que manejan dentro del caso. Mientras que lo que yo voy a hacer es simplemente unas precisiones a partir de información y de conceptos generales. La primera pregunta que se hace la gente es ¿por qué ellos no aceptaron cargos si básicamente después de la audiencia se empezó a hablar de colaboración con la justicia o inclusive de aceptación de cargos? Lo primero que hay que aclarar acá es que ellos, en estricto sentido, ninguno de los dos ha aceptado los cargos procesalmente hablando. Entonces, no se puede decir que esas manifestaciones, por demás que no son comunes, que hizo el señor imputado, el señor Nicolás Petro, acerca de acercamientos con la Fiscalía y de su interés y su deseo de colaborar con la Administración de Justicia y casi que de cierta manera de asumir responsabilidad, lo primero que tenemos que decir es que eso técnicamente no es una aceptación de cargos, ni procesalmente Nicolás Petro ha sido derrotado en su presunción de inocencia. Esto no se va a dar hasta que él no llegue a ser condenado, ya sea por la vía de un preacuerdo, que es lo que parece que va a ser el camino que él va a tomar, o si llegara de pronto a retractarse en un futuro y asumir el juicio, porque recordemos que esto procesalmente hasta este punto no tiene ningún efecto. ¿Por qué entonces ellos no aceptaron cargos si quizás eran conscientes o su intención era la de colaborar con la Administración de Justicia? Eso en realidad tiene dos problemáticas. La primera es que de haber aceptado cargos, el beneficio que hubiesen podido obtener quedaba en manos de un juez y no hubiese podido ser negociado con la Fiscalía. Eso en términos estratégicos es en realidad muy malo y es una gran desventaja, porque las personas que aceptan los cargos y quedan en manos de un juez que no participa en la negociación pierden la posibilidad de negociar su pena y de saber cuánta pena se les va a imponer. Queda en manos de un tercero que va a determinar esa pena, que es un juez de conocimiento, y va a determinar también la rebaja que se les va a dar a cambio de esa aceptación. Ese es un primer obstáculo a esa figura de aceptación. El segundo problema también es un problema procesal y obedece a que cuando ha habido un incremento patrimonial, cuando se ha cometido un delito y producto de ese delito la persona o el sujeto activo, en este caso el imputado, ha obtenido un incremento patrimonial producto de ese delito, debe necesariamente devolver como mínimo la mitad de ese incremento y asegurar el pago del remanente si desea obtener cualquier beneficio, incluido en esto la rebaja por la aceptación de cargos. Por eso se dificulta bastante esa posibilidad también, o no se veía viable esa alternativa de aceptar los cargos, porque primero no sabrían o perderían la posibilidad de negociar su pena más adelante con la Fiscalía y no sabrían el monto de la misma, y segundo, podrían haber aceptado cargos sin tener posibilidad ninguna rebaja, por cuanto no han devuelto el dinero que la Fiscalía en la audiencia de imputación dijo que el incremento patrimonial de Nicolás era aproximadamente 1.050 millones. Otra pregunta que surge es por qué a Day Vázquez no se le imputó un delito de enriquecimiento ilícito, en este caso de particulares. Y esto surge precisamente al escuchar la imputación de cargos y posteriormente la medida de aseguramiento, cuando el fiscal estuvo justificando la inferencia razonable o argumentando mejor la inferencia razonable, hizo mucho énfasis en que Day Vázquez también recibió un incremento en su patrimonio personal y que por supuesto mucho de este dinero terminó ingresando a la sociedad conyugal, de la que la señorita Day Vázquez también formaba parte. Esta pregunta es mucho más difícil de responder porque en realidad partimos desde supuestos. Pero en primer lugar, frente a los hechos que narró la Fiscalía, era perfectamente viable haberle imputado a Day Vázquez el delito de enriquecimiento ilícito de particular, que a diferencia del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, que fue el que fue imputado a Nicolás Petro, este tiene un componente adicional, y es que ese enriquecimiento que obtenga el particular
debe provenir de un delito. Aquí el delito es más sencillo de establecer, porque básicamente, bajo ese supuesto, Day Vázquez hubiese enriquecido su patrimonio personal producto de un delito que ya sabía que se estaba cometiendo, que era el delito del enriquecimiento ilícito de servidor público de su esposo. Luego entonces sí era viable hacerlo. La pregunta surge, ¿por qué la fiscalía no hizo? La respuesta, que insisto es apenas una suposición jurídica, es que si la fiscalía le imputaba ese delito a Day Vázquez, le cerraba las puertas a la posibilidad de que ella brindara colaboración, o más bien de que la fiscalía pudiese respetar ese posible acuerdo que tenía con ella de brindarle alternativas jurídicas de producto de la colaboración. ¿Por qué? Por lo que yo había dicho anteriormente. Si se decía que ella había recibido un incremento patrimonial, se le cerraban las puertas para cualquier tipo de beneficio, en este caso principio de oportunidad o preacuerdo, que al parecer en el caso de ella estamos hablando desde un principio de oportunidad, porque ella debería haber devuelto de nuevo ese dinero que se le atribuye, se enriqueció ilícitamente. Luego entonces creo yo que fue una estrategia de la Fiscalía de no imputarle ningún delito relacionado al enriquecimiento ilícito en su patrimonio, para también decir, como lo advirtió en la audiencia de imputación, que Day Vázquez no había obtenido un incremento patrimonial. De esa forma deja abierta la puerta para justificar que si ella no obtuvo un incremento patrimonial, pues puede obtener cualquier tipo de beneficio sin necesidad de devolver el dinero. Ahora, la pregunta final que queda es, ¿ellos qué negociaron y qué viene? En realidad tenemos poca información frente a los términos de la negociación, porque apenas el fiscal, antes de iniciar la audiencia de medida de aseguramiento, hizo algunas menciones frente al interrogatorio que le hizo a Nicolás Petro y el compromiso que él asumió de colaborar con las autoridades, pero todo pareciera indicar que el caso de Nicolás y el de Day van a ser distintos. En primer lugar, la suerte de Nicolás es un poco más complicada, no solo porque los delitos a él imputados son de mayor gravedad, sino porque él tiene esa problemática de que deberá devolver el incremento patrimonial que percibió, que puede que la cifra varíe, porque ya la fiscalía hizo una aclaración de que él no se quedó con todo, puede que más adelante cambie esa cifra para facilitarle las cosas, pero necesariamente tendrá que devolver dinero. Y segundo, todo parece indicar que en la ruta que ha tomado Nicolás y su defensa, lo que se avecina es un preacuerdo. Hola, quiero ofrecer excusas. Justo en el momento que estábamos editando el video tuvimos problemas con el audio y entonces la parte final no nos va a quedar en video, sino solamente va a quedar el audio. Como les venía diciendo, lo más seguro es que la defensa de Nicolás termine celebrando un preacuerdo con la fiscalía. Un preacuerdo es cuando la fiscalía y la defensa se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en los términos en los cuales se van a aceptar los cargos. En este caso, se puede o bien hacer un preacuerdo respecto de la rebaja punitiva o hacer un preacuerdo respecto de alguna modificación a los delitos imputados para que también se consiga una rebaja. Una particularidad en el caso de Nicolás es que de llegarse a presentar un preacuerdo y que éste sea aprobado, él necesariamente tendría que pagar una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, porque los delitos que le fueron imputados no tienen una posibilidad de prisión domiciliaria, como en un principio se había solicitado por la Fiscalía la medida de aseguramiento en el domicilio. Eso no sería posible en el escenario de una pena. Eso quizás también pueda ser un factor a tener en cuenta ahora de la nueva situación de Nicolás, que ya se sabe en este momento que estoy haciendo esta corrección del video, y es que él ante la nueva situación de libertad pues no va a poder empezar a descontar pena desde su domicilio, que hubiera podido hacerlo si quedaba privado de la libertad en el domicilio como lo había solicitado la fiscalía en la medida de aseguramiento. Eso tal vez lo haga replantearse la necesidad de ir de preacuerdo, porque pues el tiempo que pase él ahora con estas medidas restrictivas que no afectan su libertad no cuenta como pena, y en últimas la pena que se le imponga tendría que pagarla casi que en su totalidad hasta que pudiera solicitar algún beneficio posterior, pero no inmediato. En el caso de DAI sucede algo diferente. Se ha percibido desde estas audiencias, inclusive desde antes, que quizás por la cercanía, por la colaboración que ya ha brindado, por la posibilidad inclusive de descubrir
estas circunstancias a partir de hacerlas públicas ella como decisión y pues de acercarse a la fiscalía, hace que ella quizás vaya a ser cobijada por un principio de oportunidad, que es una figura distinta a la que acabamos de explicar. En el principio de oportunidad lo que tenemos es una renuncia por parte de la Fiscalía a la persecución penal. La Fiscalía acude ante un juez y manifiesta por razones de política criminal, en este caso puede ser por la colaboración que ella brindó o que se comprometa a brindar, que no se hace necesario continuar con su caso. La Fiscalía sacrifica, digamos, un caso de menor entidad por buscar unos responsables de mayor entidad, como es, por ejemplo, el hecho de que la Fiscalía, gracias a lo que ella informó, pudiera llegar hasta Nicolás. En ese sentido, si ella le sale favorable su principio de oportunidad, y la Fiscalía lo solicita y el juez lo aprueba, ella no quedaría ni con una pena ni con un antecedente, y en ese caso, digamos que sería la mejor forma de terminación de una situación como esta. Como una reflexión final de todo esto que acabamos de ver, queda, digamos, el mensaje que la Fiscalía afectó la libertad de dos personas, que después de varias deliberaciones y demás, el juez ha decidido que no es necesario para el proceso que ninguna de las dos personas estuviera privada de la libertad, con el llamado de atención adicional que la Fiscalía quizás lo sabía desde el principio en el caso de Day Vázquez, porque si la Fiscalía tenía pensado solicitar una medida no privativa de la libertad, no se explica por qué fue necesario privarla de la libertad para llevar la audiencia. Esa quizás es alguna reflexión que nos deja este caso en torno a que no siempre se debería acudir a este tipo de mecanismos que le da la ley a la Fiscalía en estos casos. Gracias por acompañarme. Si les gusta el contenido, los invito a que se suscriban y espero que nos veamos en un próximo video.